Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, nosotros somos Cristina y Sergio, ¿vale? Bienvenidos a esta edición de la Psychobeer. Y vamos a ser nosotros los encargados de poner un poco en contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Aunque ya veo muchas caras que conozco, voy a recordar un poco de qué va la Psychobeer, ¿vale? La Psychobeer son unos encuentros que un grupo de doctorandos de psicología utiliza para dar a conocer un poco lo que es la psicología más allá de lo que normalmente conocemos, de lo que hay en investigación, divulgar un poco lo que se hace en distintas ramas de la psicología, desde la clínica, la social, la experimental, la psicobiología, ¿vale? Y llevarlo pues un poco al público más general, ¿vale? Pero eso sí, ahorrándonos lo de hacer una charla que sea pues eso, que estéis vosotros sentados y tomando libretas, y preferimos hacerlo en un ambiente un poco más distendido, más familiar, más cálido, como puede ser estar con vuestros amigos pues tomando una cerveza, ¿vale? Recordar también que esto es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Y que por tanto tenemos que agradecer su apoyo económico y espiritual a nuestros patrocinadores o a los que nos financian, como son la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Departamento de Psicología y Filosofía, los Departamentos de Psicología y Filosofía, la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y el Centro de Investigación para el Comportamiento, Mente y Cerebro, cerebro y comportamiento de aquí también de Granada, ¿vale? ¿Qué más? Vale, además también nos autofinanciamos un poco, ¿vale? Ya sabéis, vendiendo pues eso, tickets de consumiciones, snacks, merchandising que podéis encontrar ahí en la mesa de atrás, ¿vale? Y nuestros compañeros estarán encantados de venderos todos los que queráis. Y nada, los tickets no os van a costar ni un céntimo más de lo que os costaría en la barra, pero nosotros nos apoyáis y nos animáis a que sigamos haciendo esto, ¿vale? Y ya antes de dar el paso a Cristina y callarme de una vez, también os quiero recordar los concursos que hacemos en las redes sociales, ¿vale? Si vosotros subís una foto mencionando el perfil de Psychobeers y seguís a la cuenta de Psychobeers, ¿vale? Cumpliendo esos dos requisitos. En Instagram. Pues podéis ganar 2 cervezas y una chapa de Psychobeers, como por ejemplo ha hecho la ganadora de la semana pasada, Lucía Cruz Rodríguez, que sí puede subir. Un aplauso para Lucía. Un aplauso por eso. Lucía, recibir el aplauso aquí y ayudarlo. ¿Alguien quiere las 2 cervezas y la chapa? No, son para Lucía. Lucía, las puedes pedir allí, en los compañeros, ¿vale? Bueno, pues ya eso. Ya doy paso a Cristina y que nos explique un poco de lo que va la Psychobeer de hoy. Bueno, pues bienvenidos a Psychobeers una vez más. Muchísima gente. Nosotros estamos súper agradecidos porque tenga tantísima acogida. Así que primero que todo dar las gracias. Y nada, este evento, si nos habéis estado siguiendo en redes sociales y si no, ya estáis tardando en sacar el móvil y seguirnos, va sobre algo muy importante para la psicología, y es la psicología basada en la evidencia. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con todo esto, no? Vamos a profundizar mucho sobre ello con nuestro ponente de hoy, que es especialista en ello, pero vamos a reflexionar un poquillo durante un minuto nosotros. Si yo os dijera, por ejemplo, que rascarse la nariz así, yo siendo psicóloga, me rasco la nariz así y vais a ser más felices. O otra cosa, o que todos vuestros miedos van a desaparecer. Y además os digo que 9 de cada 10 de mis amigos lo han probado y les funciona. ¿Qué haríais? ¿Querríais probarlo? ¿No querríais probarlo? Sergio, ¿querrías probarlo? Coño, claro. Todo el mundo querría probarlo, ¿no? Y esto es lo que yo llamaría mi tratamiento. Realmente parece muy sencillo, ¿no? Pero no lo es.
las cosas no son así, porque realmente todo esto tiene que estar probado, tenemos que crear hipótesis, tenemos que testarlo, tenemos que probar científicamente que estos tratamientos funcionan. Y además de eso, una vez que nosotros los hemos probado 1 y 1000 veces, tenemos que intentar que podamos hacer manuales estandarizados para que todo el mundo pueda utilizarlos. Para que todo el mundo, para que la gente formada que quiera utilizarlo, pues lo haga. Y además, estas cosas tienen que probarse en poblaciones diferentes. Entonces, pues bueno, las cosas son un poco más complicadas que rascarnos la nariz y ser felices. Y para ello, pues bueno, tenemos a un gran ponente esta noche. Él es profesor titular de la Universidad de Córdoba, del área de personalidad, evaluación y tratamiento. Además, ha sido director del Departamento de Psicología. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de Educación y Psicología en la Universidad de Córdoba. Ha sido director del Máster de Psicología General Sanitaria. Además de ello, acumula en Google Scholar, y si no que luego igual me corrija, más de 3.800 citas. Bueno. Y además de eso, es director del grupo de investigación PAIDI, que se dedica a la psicología basada en la evidencia. Y bueno, yo creo que si digo más cosas tengo que sacar el móvil e intentar recordar su gran currículum. Nosotros tenemos la suerte de tenerlos hoy aquí y lo vamos a aprovechar, y espero que lo aprovechéis en el turno de preguntas mogollón. Y bueno, con todos ustedes tenemos a Juan Antonio Moriana. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues antes de comenzar esta velada, pues me gustaría agradecer a todas las personas que han contribuido un poco a que yo esté aquí. Sobre todo, bueno, pues a todos los alumnos de doctorado de CIENCIC y bueno, a la FECIT y a los organizadores. Y supongo, no sé muy bien quién habrá sido, pero alguien habrá dado mi nombre para que venga a estar aquí con vosotros. Y bueno, pues nada, pues estoy encantado de compartir con vosotros esta noche. También estoy aterrorizado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero bueno, como viene en la transparencia, pues bueno, voy a hablaros de uno de los focos de mi interés, que es el tema de las intervenciones basadas en la evidencia en psicología, ¿vale? Bien, el hilo argumental un poco que quiero enfatizar un poco es que en realidad pues parece ser que de todas las intervenciones que normalmente se siguen en el ámbito clínico, incluso en otros ámbitos como la intervención social o la educativa, en realidad pues se dice que aproximadamente solo un 1% de las actuaciones que se hacen dentro de nuestros contextos se hacen desde el marco de la comprobación científica, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a intentar explicaros un poco la experiencia que nosotros hemos tenido para que también podáis un poco ampliar conocimientos respecto a lo que son los procedimientos científicos y experimentales que se desarrollan para validar tratamientos psicológicos y para poder diferenciarlos de aquellos que no tienen un corte científico, ¿vale? Bien, bueno, por una cuestión pedagógica o didáctica voy a empezar a poner algunos ejemplos por situaros, porque estamos hablando de recursos económicos, o sea, los costes de las terapias son caros, ¿de acuerdo? Entonces, intervenir o pagar en servicios públicos o privados por cuestiones que tienen que ver con la salud para que luego no sirvan para nada o para el objetivo que estaban creados, pues desde mi punto de vista es un drama, ¿no? Y entonces dentro de este contexto, pues lo que quería un poco que analizáramos entre todos, ¿no? Es que quizás pues no se le ponga demasiado interés por parte de los políticos. Espero que no haya ningún político en la sala. Que lo haya. ¿Hay? ¿No? De ahí está, veis, el interés que tienen por este tipo de cuestiones, ¿no? Vale, voy a intentar poner algún ejemplo por un poco por situar el marco, ¿vale? Probablemente algunos de vosotros que podáis ser de mi generación recordaréis
que a finales de los años 90 empezaron en la mayoría de países europeos a ver lo que eran los planes nacionales de drogas. Eran épocas en donde las drogas se habían puesto de moda y entonces la mayoría de estados públicos empezaron a diseñar campañas de prevención que llevaron a casi todos los institutos, ¿vale? En donde iban psicólogos, educadores, ¿no? a hablar sobre las drogas con el objetivo de prevenir su consumo. ¿Vale? Muchos de estos países, cuando empezaron a hacer análisis retrospectivos, vieron que precisamente esas generaciones que habían tenido formación y campañas preventivas para el consumo de drogodependencia en los institutos fueron sin lugar a dudas las generaciones que más drogas consumieron. Parece ser que en el diseño de las campañas el hecho de dar información sobre muchas de estas drogas que los alumnos no conocían, pues lo que hacía es que los estimulaba, ¿no? al tema del consumo. Y entonces empezaron a plantear pues, un giro a sus políticas y empezaron a decir, bueno, a lo mejor en vez de ir a chicos en edades difíciles a contarle una gran suma de alternativas, a lo mejor tenemos que hablar con sus padres, ¿no? Y entonces empezaron digamos, a enfocar las campañas en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero si os fijáis, lo importante de esto es unos políticos deciden gastar un dinero a ir a mogollón de centros, a colegios, a hablar de una cosa que finalmente no tiene el efecto para el que fue creada. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo, me dijeron, pongo un ejemplo de sexo, que así siempre la gente se queda más contenta, ¿vale? Bien, también por la misma época hubo un individuo en Estados Unidos que llegó a ser presidente del gobierno, se llamaba Bush, hijo, y se le ocurrió hacer unas campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, en jóvenes y adolescentes, y en todos los estados republicanos pues destinó $50 millones a unos talleres cuyo objetivo era que las personas llegaran vírgenes al matrimonio y que intentaran abstenerse de mantener relaciones sexuales antes de lo que él consideraba oportuno. Entonces, la revista Pediatrics, que es una revista bastante importante de la Asociación Americana de Pediatría, hizo un seguimiento de 50.000 personas que dividió en dos grupos. Uno, los que habían asistido a este taller preventivo, y otro, personas de otros estados de las mismas edades y de grupos que eran homónimos que no habían asistido a este tipo de talleres, y llegaron a la conclusión de que asistir a los talleres de prevención, pues todas las personas que pasaron la encuesta habían tenido más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos no deseados y más pérdidas de virginidad antes del matrimonio. Lo que llevaba a plantearse que realmente gastarse $50 millones para un objetivo, ya os guste más o os guste menos, la realidad es que, bueno, pues que no lo consiguió. Y si te pones a analizarlo, a lo mejor lo que consiguió pues fue justo casi lo contrario, ¿no? Entonces, fijaros, estamos hablando de procedimientos bueno, que han sido diseñados con un objetivo que no se ha cumplido y que el erario público pues, bueno, pues ha hecho un esfuerzo que sería pues, desde el punto de vista pues, cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, pongo esto un poquito como ejemplo porque, claro, investigar en el ámbito clínico aplicado tiene unas connotaciones, digamos, diferentes a las investigaciones básicas en laboratorio, porque trabajar con personas siempre tiene más dificultad. Entonces, a mí me gustaría introducir un poco en el aspecto metodológico que la psicología clínica pues, utiliza para la validación o la distinción de qué tratamientos funcionan respecto a los que no funcionan, ¿vale? Bien. Los niveles de evidencia científica, yo lo he resumido en realmente esta pirámide, esta abreviada, llamémosle, se basa en que para que nosotros podamos demostrar que una intervención es eficaz, deberíamos de utilizar un procedimiento científico asociado a esa demostración, ¿de acuerdo? Esos procedimientos científicos son varios, ¿de acuerdo? Pero hay, digamos, como un estándar que le llaman el estándar de oro, que son los ensayos clínicos aleatorizados, el acrónimo en inglés RCT, ¿de acuerdo? Que básicamente es el procedimiento experimental o cuasi experimental que se suele desarrollar para demostrar tratamientos, ¿vale? Muy brevemente, porque me consta que puede haber personas que sepan de esto un poquito más o un poquito menos, pues diré que existen otros procedimientos metodológicos, pero bueno, que no tienen, digamos, el nivel de evidencia que podían tener los ensayos clínicos aleatorizados. Bien, para
ponerle un ejemplo como muy sencillo de lo que es un ensayo clínico aleatorizado, pues me gustaría irme a la primera persona que hizo un ensayo clínico aleatorizado, que fue este señor James Lind. Este señor pues trabajaba para la Armada Británica y entonces pues se encontró que bueno, que tuvo que irse pues con un buque y tal, ¿no? Y de todos los marineros que salían pues solo volvían un número pues bastante bajo, porque había una enfermedad que pillaban, que era la enfermedad, le llamaban de los marineros, en realidad era el escorbuto, ¿de acuerdo? Que hacía pues que todos se pusieran los dientes negros, que se les cayeran, que tuvieran fiebre y que finalmente murieran. De hecho moría más gente por eso, y entonces este señor pues cogió a su tripulación y la dividió en grupos, y a cada grupo le dio una dieta diferente, y había un grupo a la cual le dio cítrico, ¿de acuerdo?, que jamás enfermó de escorbuto, y entonces llegó a la conclusión pues de que la solución de esa enfermedad pues era el introducir en la dieta pues el tema de cítricos, ¿no? Entonces está considerado como el primer ensayo aleatorio de la historia, en donde sencillamente pues la tripulación fue aleatorizada a distintos grupos con distintos tipos de dieta, y luego se observaron los resultados, ¿no? Fue curioso porque, fijaros, este señor, a pesar de que esto lo dijo, no le hicieron caso. Por aquel entonces los políticos eran igual que ahora. O sea, realmente no siguen, digamos, los dictámenes de la ciencia, ¿no? Ellos, a pesar de que les diga que tal, pues tardaron 20 años en aplicar las dietas en cítrico en la Armada, ¿de acuerdo? Pero fijaros, es muy curioso porque, no sé, yo cuando era pequeño y estudiaba el tema de la Armada, siempre te da un poco coraje, ¿no? De decir, oye, los ingleses siempre, la gran Armada y tal, ¿no? Pues parece ser que gran parte de que la Armada invencible inglesa pues superara a la española y a la francesa fue porque fueron los primeros en descubrir, ¿de acuerdo?, la solución ante el escorbuto, porque realmente en aquella época pues había gente pues que aparecían los barcos vacíos de gente todas muertas por el tema de escorbuto, y obviamente ellos, al ser los primeros en descubrir esto, pues sus marineros estaban más sanos, ¿vale? Bien, con esta anécdota quiero enganchar un poco pues con digamos el fundamento, ¿no?, de lo que sería el ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico parte de un grupo de pacientes que se tienen que aleatorizar y que tienen que ser poblaciones similares, ¿de acuerdo?, a dos o más condiciones, ¿de acuerdo?, que pueden ser distintos tratamientos o un grupo control, ¿de acuerdo?, a los cuales pues bueno, van a intentar pues hacerse unas medidas para ver el resultado de esa intervención, ¿vale? Esto viene copiado de lo que es la medicina, ¿de acuerdo?, a la cual también se utiliza en el tema de ensayos clínicos. Es un poquito más complejo. De hecho, digamos, como la metodología de los ensayos clínicos llega a ser bastante compleja, pero bueno, yo he cogido, digamos, uno de los modelos más básicos que se utiliza en psicología, que sencillamente pues parte de unos participantes que se asignan al menos a dos grupos, normalmente un grupo experimental y un grupo control. Al grupo experimental se le pasa una intervención. Al grupo control normalmente pues no se le pasa intervención, o se le da un placebo, o lo que se denominan los grupos be friendly, ¿no?, que es un poco grupos de como soy tu amigo pero no tu terapeuta, ¿no? Hay una evaluación inicial y luego hay una evaluación posterior, ¿de acuerdo? De manera que si realmente pues entre la evaluación inicial y la posterior pues esa persona ha disminuido síntomas, pues teóricamente eso está asociado al tratamiento, ¿vale? Cabría esperar que hubiera una reducción de síntomas en el grupo experimental y no debería de haberla en el tema de los grupos controles, ¿vale? Entonces, digamos, esto es lo que actualmente la ciencia le pide a los tratamientos psicológicos para sus procesos de validación. El hecho de que puedan someterse a una estrategia experimental en donde se cojan grupos de pacientes que se aleatoricen a grupos diferentes y que, bueno, una vez establecidos distintos tipos de terapia, haya una medida anterior a la terapia y posterior, y se vea pues que hay una mejora entre la una y la otra, ¿vale? Bien, esto está graduado por distintos niveles de evidencia en función pues, bueno, del tipo de aleatorización, el número de pacientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y realmente la segunda fuente de evidencia empírica que se asocia en psicología clínica, vamos, y en el resto de ciencias experimentales, tiene que ver con el tema de los metaanálisis, ¿vale? No me quiero tampoco parar mucho en esto, pero sí, porque probablemente mucha gente pues no, a lo mejor no sepa muy bien lo que es, pero básicamente los metaanálisis lo que hace es analizar pues un grupo de ensayos clínicos, de manera que de forma sumativa pues intenta, bueno, pues
tener en cuenta distintas investigaciones, porque a lo mejor solo tenerlo de una pues sería inadecuado, ¿vale? Yo os quería poner un ejemplo con esto. Hace unos años me encontré con una terapia que yo no conocía, aunque quede un poco mal decirlo, pero hay muchas terapias psicológicas que no conozco, luego veréis por qué, que se llama la terapia de Morita. ¿La conocéis? ¿Os suena? No, la terapia de Morita me llamó la atención porque la persona que la había inventado se llamaba Morita. Y me pareció una gran casualidad. Y me pareció una casualidad que solo existiera un ensayo clínico que estaba publicado por Morita y colaboradores. Entonces, no sé, ¿sospecharíais vosotros de esa terapia así de entrada? Sí, ¿verdad? ¿No? Bueno. Es Morita, Morita, ¿verdad? Morita, sí. Ah, Morita, que está aquí también, Morita. Lo siento, luego te voy a dejar un espacio en esto. Bien, miraros, estos señores, Crowley y sus compañeros en Nueva Zelanda, les pasó algo parecido. Y les pasó algo parecido en Nueva Zelanda, ¿sabes? Ya no eran de fiar por el hecho de estar por allí, ¿sabes? Y era un grupo pequeño que aplicaron una vacuna de corticosteroides en mujeres que iban a dar a luz a niños prematuros, que sabéis que tienen un índice de muerte muy elevado. Y entonces tuvieron éxito y a ese grupo reducido de mujeres que le pusieron la vacuna, pues no tuvieron problemas con sus críos. Y entonces publicaron el artículo y hicieron una recomendación a la Organización Mundial de la Salud para que comercializara la vacuna. Si vosotros fuerais la Organización Mundial de la Salud, comercializaríais una vacuna por un solo estudio de unos señores como Morita, ¿no? de que esto es eficaz. Pero la Organización Mundial de la Salud dijo que no, que hacía falta pues más replicaciones, ¿no? ¿Vale? La representación gráfica de ese estudio es esta rayita, ¿de acuerdo? Esa rayita, si está hacia la izquierda, teóricamente es un resultado positivo, ¿de acuerdo? Si tocara la línea que va para abajo, sería un efecto nulo, ¿de acuerdo? O no significativo, ¿vale? Entonces, en replicaciones de otros grupos que no eran los de estos neozelandeses, pues la siguiente investigación que se hizo pues fue nula. ¿De acuerdo? El que la rayita sea más grande o más chica tiene que ver con el tamaño del efecto y con la fiabilidad del estudio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando la Organización Mundial de la Salud vio que había un segundo estudio que lo contradecía, pues dijo, esto no se puede desarrollar, ¿vale? Pero luego, para estos médicos neozelandeses, pues encontraron un tercer estudio que también fue nulo o fue negativo, ¿vale? Y otro cuarto que también fue negativo. Entonces ya estaban aquí súper deprimidos, ¿de acuerdo? Porque le habían echado para abajo el tema de la vacuna, ¿vale? Pero siguió habiendo estudios y fijaros, hubo, creo que el sexto, que sí obtuvo resultados positivos, ¿de acuerdo? Os recuerdo que tienen que estar hacia la izquierda del círculo, ¿vale? ¿Qué haría un metaanálisis? Pues un metaanálisis lo que haría es sumar todos los sujetos que se han utilizado en los 7 estudios y volver otra vez a hacer los análisis, aumentando lo que es el tema del tamaño del efecto, ¿vale? Entonces, hubo una persona que 10 años después de la primera publicación, pues sumó todos los ensayos clínicos que había, y cuando hizo el análisis lo que obtuvo el resultado fue este diamante que veis ahí, que como veis está a la izquierda. Entonces lo que constataba que si se sumaban todos los pacientes, la vacuna era efectiva. Al cabo de 10 años, la Organización Mundial de la Salud comercializó la vacuna y se estima que en esos 10 años murieron más de 2 millones de niños prematuros por no haber aplicado la vacuna desde el primer día, ¿vale? Bien. Esta técnica es de metaanálisis. Este es un metaanálisis que creo que es muy bonito, que de hecho es el escudo de una de las organizaciones más importantes en evidencia científica en tratamiento de salud, incluido de salud mental. Y estas son las dos estrategias básicas que se utilizan también en psicología para validar tratamientos psicológicos, ¿vale? Bien. Yo amo los ensayos clínicos aleatorizados. Os invito a que pongáis un ensayo clínico aleatorizado en vuestra vida para casi todo. Los ensayos clínicos se pueden aplicar en muchos contextos. Yo les puedo decir, no sé, si a los alumnos, pues no sé, de primero les puedes decir, ¿quieres buscar novio o novia? Haz un ensayo clínico aleatorizado. Elige variables dependientes, que me haga reír, que sea guapo, que me quiera, tal. Bueno, en fin, los que quieran, ¿no? Pero claro, para hacer un ensayo tendrás que probar más de uno, ¿no? Porque en realidad, si solo pruebas uno, te quedas tal, ¿no? Vale. Bien, pero en realidad
Los ensayos clínicos aleatorizados se están aplicando en medicina, se están aplicando en intervención social, se están aplicando en educación, en cooperación, en mogollón de cuestiones. Sencillamente lo que se hacen son adaptaciones metodológicas en función del colectivo o del tipo de intervención que queramos aplicar. Pero la mecánica es tan parecida a la que hizo Lynn en la Armada Británica, ¿de acuerdo? O la que habéis visto en el metaanálisis, ¿no? Sencillamente, pues lo que tienes que hacer es un campo en donde tienes que definir variables que te interesan, tratamientos que inciden sobre esas variables y hacer unas medidas antes y después, ¿vale? Bien. Me parecía muy interesante, y pensando también que creo que de las personas que estáis aquí estáis de distintas especialidades, a pesar de que yo ahora pues termino hablando más de psicología clínica que de otra cosa, pero quiero recordaros que recientemente se le ha dado el premio Nobel a esta chica, Esther Duflo, que hace ensayos clínicos aleatorizados en intervención social, concretamente en cooperación internacional. Ella trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fijaros, trabaja en el contexto de la pobreza, y entonces esta chica, pues una de las cosas que hizo primero fue cargarse todos los mecanismos de cooperación internacional de todos los países, incluido España, diciendo que malgastábamos el dinero en cooperación internacional porque no se estaba gastando de manera eficaz, ¿de acuerdo? Y ella demostró pues que la manera de hacerlo eficazmente era hacer ensayos clínicos aleatorizados, y hacía cosas tan buenas como, imaginaros, pues creo que esto de aquí era de Zaire, y lo que hacía era, para que las mujeres llevaran a los niños a vacunar, que tenían que ir a los centros, que tenían que andar por el desierto, pues 10-12 kilómetros, pues intentaba ver qué era más efectivo, si regalarle 1 kilo de lentejas o de garbanzos de arroz, ¿de acuerdo? O darle otro tipo de incentivo. Y entonces lo que hacían, y veis los puntitos, era marcar aldeas. Las aldeas eran como sujetos experimentales. En una aldea pues se les daba legumbres, en otra aldea se les daban mosquiteros, en otra aldea no se les daba nada, e intentaban medir el impacto de cuál era la mejor medida para que la gente fuera a vacunar a su hijo, ¿de acuerdo? Y entonces empezó a desarrollar ensayos aleatorizados utilizando aldeas y utilizando determinados tipos de incentivos para intentar ver cómo era más eficiente el gasto de dinero de los países de cooperación internacional dentro del contexto del trabajo que desarrollaban, ¿no? Y por la realización de ensayos aleatorizados en el contexto social de cooperación internacional, pues le dieron el premio Nobel, para que veáis un poco también que el tema de los ensayos clínicos no tiene por qué estar asociado solo a la validación de fármacos, ¿no? Ni a la psicología clínica. En realidad pues se puede aplicar a cualquier otra disciplina. Bien. Incluso, si queréis, bueno, pues ahora hay una corriente que dice que los ensayos aleatorizados deberían de aplicarse a todo, incluso la vida cotidiana y decisiones de gestión política. Me llamó la atención, y por eso lo puse, un editorial que salió en prensa hace unos años en un país de la península ibérica, en donde se discutía qué se podía hacer para disminuir el número de accidentes, qué queremos, qué podemos hacer, ¿no? para contaminar menos, y qué queremos hacer para gastar combustible. Y hubo un gobierno que decidió coger todas las señales de tráfico de 120 y comprar miles de pegatinas de 110 y cambiar todas las señales de tráfico de un país entero de 120 a 110, con la excusa de que se iban a reducir los accidentes de tráfico, la contaminación, etcétera, etcétera. Se gastaron casi 1 millón de euros en pegatinas y en operarios que cambiaban pegatinas, y a los 6 meses desaparecieron todas las pegatinas. Otra vez nos gastamos dinero, otra vez diseñamos una intervención que no es eficaz, entre otras cosas porque a lo mejor pues, se tendría que haber hecho un pilotaje o un estudio previo para demostrar que realmente ese efecto era el que se quería conseguir, ¿vale? Entonces, un poco con esto lo que os quiero hacer ver es que realmente la metodología científica se puede aplicar a muchos de estos contextos, en donde realmente lo que queremos ver son intervenciones o tratamientos y demostrar o constatar realmente si son su eficacia. Y yo a lo largo de mi vida profesional, pues desgraciadamente pues, casi que me he encontrado en distintos contextos, además dentro de la psicología, por los niveles de improvisación muchas veces con los que se trabajan, pues son bastante anticientíficos, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones pues implementan muchas intervenciones que realmente no llegan a esto, ¿vale? Bien, entonces en el ámbito clínico pues habría que preguntarse un poco
quién dice lo que es eficaz y lo que no es eficaz, ¿no? ¿Son todos los tratamientos igual de efectivos? Claro, ahora nos vemos que en psicología pues que hay un mogollón de tratamientos, ¿no? Y tantos, yo sí soy profesor de esto y no los conozco todos. Pero es que realmente luego, además, nos encontramos de que no solo hay intervenciones de tipo psicológico, sino que hay algunas que están dentro de un contexto que podemos llamar de pseudoterapias, ¿no? En donde realmente pues, hay listados, ahora luego veréis, no me responsabilizo de ninguno, no son míos, pero son de otras organizaciones que citaré, en donde pues, hay muchísimos, ¿no? Y que realmente incluso pues, están abogando por un espacio que nos corresponde, y llega un momento incluso en que tanto profesionales como usuarios no saben distinguir muy bien dónde empieza lo psicológico y lo pseudoterapéutico, ¿no? De hecho, fijaros lo que os comentaba, ¿no? Se estima que por cada terapia o intervención basada en la evidencia probablemente haya 100, yo creo o sospecho que pueden llegar a ser bastantes más que no están basadas en la evidencia, y esto realmente puede llegar a ser un problema sanitario, económico, incluso de engaño a personas que piensan que están recibiendo una atención basada en presupuestos científicos que en realidad no es así, ¿vale? Sin embargo, yo vaya donde vaya y hable con quien hable, y sean psicólogos o no, todo el mundo, a mí nadie me ha dicho, Juan Antonio, yo hago procedimientos no basados en la evidencia. Hables con quien hables, todo el mundo dice que lo que él hace está basado en la evidencia. Yo creo que es mentira. De hecho, creo que la mayoría pues no es así, ¿no? Bien, claro, ahora encima pues nos encontramos con procedimientos fronterizos, gente incluso que estudia psicología y que con un título de psicología empieza a hacer planteamientos en donde te cuentan teorías que tienen una pseudo base, no sé, pues yo no dudo que por ejemplo la risa pues estimule pues no sé, la endorfina o opiáceos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el hecho de provocarnos aquí una risa entre todos no nos dé una serie de bienestar, ¿no? Pero la cuestión es que proliferan pues mogollón de procedimientos que en base a teóricamente teorías que se dicen científicas, pues realmente no están demostrados, ¿no? Y bueno, pues se venden como tales y generan pues una expectativa de curación o de sanación, un gasto económico, incluso pues aspectos asociados a control, porque ya veréis que incluso muchas de ellas pues están asociados a contextos hasta sectarios y demás, ¿no? Las pseudoterapias, uno de los problemas también básicos que tienen es que están presentadas muchas de ellas como una finalidad sanitaria o de curación, ¿de acuerdo? Y bueno, y que a pesar de tener esa presentación, pues luego no tienen ese respaldo, y muchas de ellas pues funcionan como sectas, ¿de acuerdo? Incluso pues tienen, digamos, asociado a lo que es su práctica un beneficio económico, ¿de acuerdo? Además, bueno, parecen que parten de teorías científicas cuando realmente pues no es así, ¿no? No se suele informar, ¿no? De hecho, si os paráis a buscar muchas de ellas, pues no encuentras ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis como lo que habíamos comentado antes, ¿no? Bien, según la Asociación de Protección de Enfermos de Terapia Pseudocientífica, el hecho de que también proliferen tiene que ver también por una cuestión muy psicológica, ¿no? Que es muchas veces la desesperación de la gente que busca tratamiento de forma desesperada, el hecho de buscar cosas que no encuentra en la sanidad pública, que muchas veces tiene un nivel de saturación que no facilita la implementación de tratamientos psicológicos eficaces porque la presión asistencial pues así lo impide, y porque alguien lo ofrece como eficaz, o alguien pues escucha que lo ha utilizado en alguna ocasión y que esto funciona, ¿no? Esto está alimentado, además de todo eso, por mogollón de supersticiones y mogollón de comportamientos que tienen que ver también con los propios efectos placebo que están asociados a los tratamientos psicológicos, pero bueno, que también están asociados a los tratamientos farmacológicos, ¿de acuerdo? Y que en muchas ocasiones, pues personas, si le das cariño, si les das atención, si se sienten cuidadas, si están predispuestas, incluso con determinados tipos de personalidades, pues este tipo de efectos pueden ser curativos por sí mismos y ellos lo atribuyen realmente a un tratamiento que no es tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa base pues se está utilizando actualmente dentro de los procedimientos psicoterapéuticos para una situación de confusión entre lo que es la población, ¿vale?
Algunas de estas terapias, bueno, pues he puesto algunos listados de algunas organizaciones que creo que, bueno, pues aquí tenéis algunos de ellos. Según los países, pues te ponen unas, te ponen otras. El ministerio, bueno, ahora están cambiando los nombres, ¿no? Pero ha generado un plan de protección, no sé si lo conocéis, en donde ha intentado establecer pues una especie como de listado de procedimientos que eran pseudoterapéuticos en base a una serie de criterios. Y bueno, realmente a mí hay una cuestión que me preocupa de este plan, porque fijaros, ellos dicen que analizan una serie de técnicas, ¿no? Y dicen, solo una parte de ellas tiene influencia directa sobre la salud y el resto van fundamental dirigida al bienestar y al confort, ¿de acuerdo? Pero realmente yo no tengo claro si esto lo saben las personas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, a lo mejor más que al confort, van dirigidas al control, ¿de acuerdo? Y más que al usuario, es también a quedarse con el dinero del usuario, ¿no? Porque, sobre todo si tú vas con una expectativa de curación o de tratamiento, cuando muchas de ellas a lo mejor el bienestar que te hacen es, bueno, similar a apuntarte a un gimnasio o a hacer una actividad de ocio y tiempo libre, ¿no? Bien, entonces... llegado a este punto en donde, bueno, descubrí el tema de los ensayos clínicos aleatorizados, pues mi posición científica pues me hizo un poco pues ser un gran defensor del tema de los ensayos clínicos aleatorizados y de huir un poco de todas aquellas disciplinas que no fueran científicas, ¿vale? Pero tuve un cambio en mi vida. Algo me ocurrió, que empecé a cuestionarme incluso mi amor a los ensayos clínicos. Me había comprado las pegatinas para el coche, había quedado con mi tatuador para ponérmelo en el pecho, y justo cuando todo esto empezó, pues empecé a tener algunas experiencias que me empezaron a hacer incluso a dudar sobre esto, ¿vale? Bien, y ahora es cuando hacemos una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Y continuamos en 10 minutos.